¿no? Y como que diciendo que al final entenderemos el porqué de las situaciones. Pero el único que siempre hace las cosas con una intencionalidad es Dios. Dios siempre tiene una intencionalidad. Jesús también tiene una intencionalidad. Y yo creo que al ver este milagro, y a través de este milagro nosotros podamos ir viendo, podamos ir descubriendo un poco algunas verdades espirituales que nos van a servir. ¿Vale? ¿Lo tiene allí? Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Por allí vamos a comenzar nuestra lectura. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí ya lo tenemos claro. Era un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí estaba la respuesta, ¿no? Las obras de Dios tenían que manifestarse en él. En otras palabras, Dios quería glorificarse en su vida. Me es necesario, dice Jesús, y agrega esto, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué es lo que es del mundo? Luz del mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, y otros: a él se parece. Él decía: sí, yo o soy yo, no, si soy yo, no se confundan, el mismo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no lo sé. Aquí tenemos nosotros un milagro. Y hay cosas, y hay unos detalles que a mí me llaman la atención. Dice que Jesús pasaba. Iba pasando Jesús. Iba por el camino, iba en sus quehaceres, en su rutina diaria, seguramente, de visitar las aldeas, de visitar los lugares. Y en esta ocasión, allí en Jerusalén, mientras él caminaba por las calles, él dice que pasaba. Pero dice que en medio de ese pasar, en medio de ese caminar, dice que vio a un hombre. Ahí la palabra ver tiene un significado no solamente de mirar, como quien mira y ve cualquier cosa, sino que la palabra ver dice que tiene que ver con un fijar la atención en. Es decir, la mirada de Jesús no fue simplemente esa mirada rápida, sino que tiene que haberlo quedado mirando. Tiene que haber quedado con sus ojos puestos sobre él y haber comenzado a observarlo analíticamente. Analíticamente, ¿por qué? Porque tenía un propósito con él. Ahora, mientras Jesús estaba mirando a este ciego, que era de nacimiento, había puesto su atención en este ciego, había puesto no solamente su mirada, sino toda su atención en él. Hay una pregunta muy profunda que hacen los discípulos. No sé si a ustedes les llama la atención la pregunta. ¿Qué preguntan los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es una pregunta muy inteligente, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una pregunta que tenía algún grado de coherencia? No sé, si yo veo a Jesús, o tú ves a alguien mirando a un ciego, y es Jesús, uno lo primero que pensaría, diría: ¿irá a hacer algo Jesús con este ciego? Si tiene fama de ser sano, de sanar gente, uno diría: bueno, él iría a sanar. No, ellos van por otro lado, y hacen una pregunta que no tiene nada que ver con lo que tal vez podría haber en la intencionalidad de Jesús. Y además una pregunta un poco estúpida, vamos a decir, en cierto sentido. Una mitad, por un lado, dice: este pecó los padres. Bueno, eso podría tener un poco tal vez de sentido, porque en aquella época creían de que los hijos heredaban las maldiciones de los padres, y que si los padres pecaban, entonces los hijos nacían enfermos, ¿vale? Entonces estaba bajo maldición también del punto de vista de ellos. Pero lo que considero yo una estupidez es pensar que él estaba ciego a causa de su propio pecado. Entonces, ¿en qué momento habrá pecado? ¿En el vientre de la mamá? ¿Habrá sentido envidia de sus hermanos mayores? No sé qué cosa habrá. ¿Pecó o él pecó sus padres? Era una pregunta un poco, no sé. Creo que fue una pregunta, y desde mi punto de vista tal vez un poco sin pensar, sin meditarla mucho,
y sin lograr discernir el por qué Jesús estaba mirando y estaba poniendo su mirada en la vida, en el caso de este ciego. Si Jesús ponía la mirada en la vida de este ciego, simplemente no era para entrar a juzgar, no era simplemente para entrar a evaluar la vida del ciego, el si había pecado o no había pecado. Incluso él lo dice más abajo, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él, nada más. Aquí no hay una razón de juicio, aquí hay una razón de crear un prejuicio, sino simplemente yo quiero que Dios se manifieste en él, que el poder de Dios se manifieste en él. Es decir, si él había nacido ciego, no había otra razón de ser. Increíble, a veces uno dice, esto es un poco raro, ¿cómo Dios permite que alguien nazca ciego simplemente para luego él manifestar su gloria? Pero es así. Hay muchas situaciones con las cuales nosotros nacimos. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros crecemos. Hay muchas situaciones con las cuales a veces nosotros arrastramos como familia, a veces, ¿no? Y a veces a nivel personal, qué sé yo, traumas de la infancia, problemas físicos, situaciones las cuales nosotros decimos, pero que yo no me los he provocado. Y el ciego seguramente todos los días se miraba y decía, pero no es mi culpa, ¿por qué estoy ciego? ¿No? ¿Y por qué? Y no es culpa muchas veces de nosotros, sino que las situaciones, las circunstancias. Pero aquí Dios nos da la clave. ¿Por qué hay situaciones que se presentan en nuestra vida? Es porque Dios quiere manifestar su poder. ¿Por qué nosotros vivimos ciertas situaciones extremas en nuestra vida? Es porque Dios quiere manifestar su poder. Es decir, entre más grande es la dificultad, entre más grande es la enfermedad, entre más grande es el problema, entre más grande es la enfermedad, ya lo dije, el problema o la situación de crisis, el poder de Dios se va a hacer más grande. El poder de Dios va a manifestarse de una manera mayor también y mucho más evidente para que la gente pueda ver, ¿qué cosa? El poder de Dios. Ahora, si Jesús quería que el poder de Dios se manifestara, ¿qué era lo que Jesús esperaba que la gente viera? La sanidad, pero en eso el poder de Dios. Es así. El poder de Dios, la sanidad. Pero a través de la sanidad quería que vieran el poder de Dios, que Dios era capaz y que Jesús era capaz de poder sanar aún aquellas vidas que no tenían nada de solución. ¿Sabe? A veces, y esto a mí me encanta porque a veces nosotros nos asustamos con las situaciones que nos toca enfrentar o las situaciones que nos toca tratar. A veces hablamos con la gente y decimos, no, este no tiene arreglo, no, este no tiene perdón de Dios, dicen otros, ¿no? Este no, está mal, es un pecador empedernido, está metido en los vicios, está metido en la inmoralidad, está atado por esto otro, no tiene cambio. Pero Dios dice, no pasa nada. Mi poder está allí, yo quiero manifestar mi poder allí, porque su poder es mayor que cualquier dificultad y cualquier desafío, cualquier crisis, cualquier situación que tú y yo podamos estar pasando. Y tú y yo podamos estar viviendo. Dios es mayor, por eso que a veces decimos, Dios es mayor que nuestro problema. Su poder siempre va a ser superior a todo esto. Entonces Jesús pasa, lo mira, fija su mirada en él, y los discípulos saltan con esta pregunta un poco extraña, ¿no? Un poco rara. Ahora, si ustedes empiezan a leer y vamos leyendo un poco los versículos siguientes, nos vamos dando cuenta que hay diferentes reacciones frente a este mismo milagro. Cuando Dios interviene de manera poderosa frente a alguien, hay diferentes reacciones. Y aquí tú vas a darte cuenta que lo mismo que le ha pasado al ciego también nos ha pasado a nosotros y tal vez te ha pasado a ti. En primer lugar, el versículo 10 nos habla y la gente le pregunta, ¿no? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Hay curiosidad. Primero es la curiosidad, ¿no? ¿Es o no es? No, sí, es el ciego de nacimiento. El otro dice, no es el ciego de nacimiento. Y el ciego decía, si soy yo, hombre, soy yo. No, todo el mundo, ¿es o no es? Como que no lo creían. Pero el ciego decía, sí, soy yo era el que era ciego, había nacido ciego, pero ahora veo. ¿No? Y él lo comentaba y ahí, contento. Y la gente, lo primero que le preguntan, la pregunta curiosa, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Cuéntanos, ¿cómo ocurrió? ¿Sabes? Cuando Dios manifiesta su poder, siempre aparece la gente curiosa. Esa gente que quiere saber qué pasó. ¿Qué pasó con tu vida, Henry? ¿Ah? ¿Qué pasó con tu vida, Darley? ¿Por qué ya no eres el mismo? ¿Ah? ¿Qué pasó con tu vida, Luz? ¿Qué pasó con tu vida, Yanina? ¿Qué pasó con tu vida, Eduardo? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Y la gente siente esa curiosidad de saber por qué si tú antes actuabas de una manera, ahora actúas de otra. ¿Por qué si antes tú eras una persona gruñona, de mal genio, ahora ya no, sonríes, eres alegre, tienes un mejor genio? Espero.
Espero, ¿no? Porque si antes eran tu pasión, eran ciertas cosas, ¿cierto?, que lejos de bendecirte terminaban dañando tu vida, en cambio ahora tú pasas de esas cosas dañinas para tu vida y buscas, ¿cierto?, una vida mucho más sana. ¿Por qué si antes ignorabas las cosas de Dios y pasabas de las cosas de Dios, ahora sientes interés y sientes hambre y sientes sed por las cosas de Dios? ¿Por qué? La curiosidad, ¿no? La curiosidad. ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien nos pregunta qué ha pasado? Le contestamos, ¿no? El ciego le dice, no, muy simple, no, si no pasó nada. Mira, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, porque esa fue la forma como Jesús le sanó, escupió con saliva, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate, nada más. ¿Y la gente qué creen ustedes que pasó por sus cabezas? Después que le dio la respuesta. Este está pirado, ¿no? ¿Cómo con lodo en los ojos y lavándose la cara va a ser alguien sano? Es que eso es imposible. ¿Me voy explicando? Eso es imposible, es que no es muy fácil. Hasta yo puedo hacer lodo, a ver, probemos, traigan otro ciego, probemos, a ver. Y todo el mundo ahí probando, ¿no? Intentémoslo, pero no les resulta, ¿no? Y la gente, cuando uno le explica algo tan simple, ¿qué es lo que dice? No, es imposible. ¿Qué le respondes tú cuando la gente te pregunta, ¿por qué has cambiado? Algunos dicen, bueno, es que empecé a ir a la iglesia, pero yo también voy a una iglesia, voy a la otra de aquí, pero no pasa nada, yo no quiero nada con la religión, dicen. Pero déjame terminar, voy a la iglesia, conocí a Jesucristo, le rendí mi vida, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura, por eso que esas cosas no me interesan. No, te dicen, no, este está pirado. Y se juntan los amigos, ¿no? Se juntan los amigos, después que uno ya les ha dado la explicación y dice, Henry está pirado. El pilado está pirado. Henry, no, es raro. No, Dani, no, es muy raro, Dani, no. Me está diciendo que ahora porque Jesús entró en su corazón. ¿Cómo Jesús va a entrar en su corazón, no? ¿Cómo va a ser una nueva? No, si el Dani es el mismo de siempre, lo que pasa es que se le ha ido la olla. Es decir, la curiosidad, ¿no? ¿Cierto? La gente está curiosa. Pero cuando tú le das la respuesta, ¿qué es lo que hacen? No creen. De la misma manera le pasó a este ciego. Y de la misma manera va a seguir pasando siempre. Porque aquí hay una cosa interesante, que lo que cambia y lo que transforma la vida es el poder de Dios, no es otra cosa. Transforma las vidas el poder de Dios. Esto no es simplemente una cosa de fuerza de voluntad, esto no tiene que ver con artes mágicas, no, es el poder de Dios interviniendo en nuestra vida, interviniendo en nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas de toda esta gente que empezó a preguntar? Luego vinieron los fariseos a preguntar exactamente lo mismo. Miren lo que dice el versículo 16, si puedes avanzar allí en adelante. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es imposible que esto ocurra. Aquí nos están mintiendo. Este tiene que ser un mago, algún ilusionista que logra hacer ver y luego le quita vista. Yo no tengo idea, pero esto es imposible. Y aún había disensión entre ellos. Había disensión. Yo quiero que vayan siguiendo un poco. El versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Es decir, ahora ya ponen en duda no solamente el milagro, sino que van donde el hombre y lo interrogan. A ver, dime la verdad. ¿Eras ciego o no eras ciego? ¿O te estabas haciendo el ciego? No, para mí que como niño, de bebé, te estabas haciendo el ciego. Así te atendían primero. Cuando ibas a hacer la cola al supermercado te dejaban pasar. En la Villavesa te daban el asiento. ¿Qué sé yo, no? Te hacían un descuento por minusvalía. No, seguramente tú te estabas haciendo el ciego. Y no le creían. No le creían. Y empezaron a indagar, empezaron a cuestionar, ¿cierto? Si esto era verdad o no era verdad, ¿cierto? Al punto, mire, el versículo 18 dice, como no le creían, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? ¿Cierto? ¿Este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Respóndeme, ¿cómo es que ve ahora? Sus padres, ¿qué es lo que le respondieron? Sabemos que este es nuestro hijo, por supuesto, que es mi hijo, yo lo reconozco. Y que nació ciego, también yo lo sé, nació ciego, damos testimonio. Pero ¿cómo ve ahora? ¿Qué cosa? No lo sabemos.
¿Cómo recobró la vista? No lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Además, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo, ya es mayorcito, pregúntenle a él. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa? ¿Tú me das testimonio cómo era? Es decir, toda la información y todo lo que ellos empezaron a averiguar para desacreditar el milagro, lo único que hacía era confirmar el milagro. Confirmar que realmente el hombre había nacido ciego y que el hombre ahora había recobrado la vista. ¿Cómo había ocurrido? No tengo idea, decían los papás, pregúntenle a él que ya es mayorcito, no se querían quemar, porque la gente que estaba preguntando lo que quería era expulsarlo luego de la sinagoga, de la iglesia donde ellos iban. Estaban dispuestos a hacer eso también para desacreditar el milagro y no reconocer que era Jesús el que estaba en el asunto, ¿vale? Entonces él dice, no, pregúntenle a él, pero de una forma u otra desacreditando esto, ¿sabe? Eso es lo que nosotros muchas veces enfrentamos. Enfrentamos la curiosidad, luego enfrentamos el descrédito. La gente no solamente no está de acuerdo con creer, sino que termina desacreditando lo que nosotros estamos viviendo, lo que nuestra vida está viviendo, porque es imposible, muchas veces ellos creen que es imposible que eso cambie. Es que es imposible que tú ya no quieras fumar, es imposible que tú ya no quieras beber, es imposible que ahora no te quieras emborrachar, es que es imposible que tú ahora no te enojes, si tú el carácter que tenías, es imposible que de tu boca no salgan esas palabrotas, esos tacos que te salían antes, es que es imposible. Entonces, frente a esa imposibilidad humana, la gente busca una solución y una explicación humana, y como no encuentra una explicación humana, termina desacreditando lo que Dios ha hecho. Pero me encanta lo que dice el ciego. Después que ya le han preguntado, han venido los religiosos, lo han presionado, el versículo 25 me encanta, porque empiezan incluso a meterse con Jesús, si era o no era, si lo había hecho o no lo había hecho, y todo. Entonces cuando le dicen, oye, es que Jesús es pecador, versículo 25, entonces él respondió, ya el ciego a estas alturas no solamente tenía los ojos abiertos, y yo creo que los tenía bien abiertos así, ya estaba enfadado de todo lo que le estaban diciendo, le dice, mira, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé cómo es él, yo no le conozco, ni siquiera le he visto, porque me hizo el milagro y yo cuando llegué viendo ya no estaba, porque Jesús ya lo había dejado por ahí solo, ¿no? Se había ido. Entonces yo no lo conozco, no lo he visto, pero una cosa sí sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Él me abrió los ojos. Yo había nacido ciego, pero Él me abrió los ojos. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Y otra vez la vuelta, la cosa, ¿no? Él le respondió, ya os lo he dicho. ¿Y no habéis, qué cosa? Querido oír. Es decir, ahí está toda la evidencia, pero ustedes no quieren oír, no quieren darse cuenta, no quieren reconocer. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren también vosotros haceros sus discípulos? Y ahí estos se enfadaron y lo injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Eran tantas las preguntas que el hombre dice, vale, basta. Yo no sé si es pecador. Yo una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Saben? Esta yo creo que es la explicación más simple que puede haber, o el testimonio más simple que tú y yo podamos dar. Frente a todo argumento que la gente de incredulidad, o frente a todas las pegas que la gente pueda poner, hay algo que la gente nunca te puede robar. Y esto se lo digo a los hermanos que se van a bautizar y a quienes están comenzando. Hay algo que la gente nunca va a poder negar y nunca te va a poder quitar. Es que tú has vivido el proceso. Tú has vivido la experiencia. Y lo que tú has vivido de manera personal, nadie lo puede negar, nadie te lo puede rebatir, porque eso lo has vivido tú. Me voy explicando. Lo crean o no lo crean los demás, pero yo lo he vivido. Yo he vivido el cambio, yo he vivido el proceso de transformación. Tú has vivido el proceso de transformación. Entonces, por eso que hoy se bautizarán, porque han vivido un proceso de transformación. Por eso que hacemos un compromiso con Cristo, porque hemos vivido un proceso de transformación. Por eso que servimos a Dios, porque hemos vivido un proceso de transformación. Porque ya no somos los mismos, ha habido un cambio que no tiene una explicación humana, por supuesto, no tiene una lógica humana, como una forma tan simple, simplemente creyendo en Cristo, rindiendo nuestra vida. Se han provocado tantos cambios en cada uno de nosotros.
Eso es inexplicable, humanamente imposible. ¿Pero quién lo provoca? El poder de Dios. Lo provoca la presencia de Cristo en nuestros corazones. Sí, porque su poder es real, su poder es genuino. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, su poder nos invade, su poder nos cambia, nos transforma y hace de nosotros una nueva criatura. ¿Cómo lo hace? No tengo idea, no te lo sé explicar, pero una cosa sí sé, es verdad, es real, es genuino. ¿Amén? Gloria a Dios, aleluya, ¿no? No queréis oír. ¿Y la gente por qué no quiere oír? ¿Por qué muchas veces cuando uno le está diciendo que la cosa es tan fácil, por qué no quieren oír? ¿Por qué crees tú? ¿Qué hay de por medio? Incomoda el corazón, ¿no? ¿Les incomoda el corazón? El demonio. ¿Ah? El demonio. El diablo les está cegando. ¿Qué más? Porque quieren vivir, saben que si aceptan al Señor, tienen que apartarse de muchas cosas. Vale, no quieren dejar la vieja vida. Quieren dejar ¿No quieren dejar la vieja vida? su dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Es decir, son cabezotas, ¿no? Y dicen, oye, pero si lo estás viendo, está allí. Pero orgullo, obstinados. Yo aquí veo dos cosas, al menos 2 o 3 cosas, en esta gente que le rodeaba al ciego. Por un lado veo los celos de no reconocer que había un poder superior al que ellos conocían. Darse cuenta que había algo superior al que ellos tenían. No, es que lo nuestro es grande. No, pero es que lo otro es más grande. ¿Te has dado cuenta? No, es que lo nuestro es bueno. No, pero no te das cuenta que lo otro es mejor. ¿Qué es lo que es eso? Es celo. Eso es envidia muchas veces, ¿no? De ver que eso es mejor y es mayor que lo que yo puedo tener. Pero ¿cómo? ¿Tan equivocado puedo estar? ¿Tan ciego puedo estar? ¿Tan tonto puedo ser? ¿Tan duro? ¿Cómo tan fácil? No soy tan... No. Es que esto tiene... Yo no soy tan... A ver, que yo soy una persona inteligente, dicen algunos, ¿no? Yo soy demasiado inteligente como para que me dé una explicación tan simple. No, es que la explicación no está en lo simple. Lo que pasa es que el poder de Dios opera en lo simple, en el creer. Y hay gente que no cree por eso, como dicen ustedes, porque hay dureza, porque simplemente no quieren doblegar su orgullo. El orgullo es más grande. Si yo estoy viendo, no sé, que la vida de Henry es una vida nueva y mi familia, y puedo tener la familia que tiene Henry, o puedo tener la familia que tiene Eduardo, y quiero que mi familia... Si yo lo estoy viendo, la cosa es muy simple. ¿Por qué no sigo el mismo camino que siguen ellos? ¿Por qué no adopto la misma vida que adoptan ellas? ¿Por qué no doy los mismos pasos que dan ellos? ¿Por qué no voy a Siloé? ¿Sabes lo que significa Siloé? Enviado, ¿no? Yo le he dado vuelta. ¿Por qué Jesús hizo saliva con su saliva? Y vuelvo a eso, porque no fue ni agua bendita, nada. Hizo saliva, barro. Y después a usted le gustaría que un día el pastor ore por mí, por mis oídos. Yo, venga para acá. Y un poquito de barro en los oídos. Luego, váyase a la casa, dúchese. Usted dirá, este pastor está pirado, ¿no? Y la gente que le sigue seguramente también. Pero bueno, Jesús eso fue lo que hizo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué hace todo eso Jesús? Y luego le dice, ahora paséate por la calle con los ojos llenos de barro. Te voy a enviar, vete a Siloé. Siloé no estaba a una distancia muy lejos del templo, por lo que dicen algunos estudiosos. Pero le tocaba hacer un recorrido, ¿no? El ciego seguramente iba allí, caminando, ¡pum! Y llega allí, simplemente se lava. El estanque también no tenía ninguna cosa mágica. No es como Bethesda, por ejemplo, que era un estanque donde venía un ángel y movía el agua y la gente era sanada. No tenía nada mágico ese Siloé. Era simplemente un abastecimiento de agua para la gente. Era un estanque donde la gente sacaba agua para beber, para el consumo diario, etcétera. Y él va allí, saca agüita, se lava los ojos y recobra la vista. ¿Por qué hace esas cosas? Simplemente porque Dios es un Dios simple. Es un Dios sencillo. Es un Dios que simplemente quiere ver en nosotros obediencia. Un día había un general de ejército que se llamaba Naamán, el sirio. Tenía todo su cuerpo lleno de lepra. Nadie sabía que tenía lepra. Pero su criada, que era judía, sabía que tenía lepra. Y un día lo ve que tiene lepra y le dice, oye, Naamán, ¿quieres ser sano? Sí, le dice el otro, obvio. Bueno, vete a mi país, porque ella era una inmigrante. Vete a mi país, pregunta por Eliseo, vete donde él y él te va a decir lo que tienes que hacer para ser sano. Entonces llega Naamán, el sirio, ¿no? Con todo su séquito. Llega allí a la casa de Eliseo, le da voces
Y Eliseo ni siquiera sale a recibirle, simplemente le dice, mire, vete y zambúllete, ¿cuántas veces fueron? 6 veces, 7 veces, ¿cierto? En el río allí. Vete a sumergirte al río. Y Naamán dice que se fue enfadadísimo, porque esperaba que Eliseo saliera y, qué sé yo, que algunos conjuros, o al menos le hiciera algún ritual, o algún reconocimiento. Nada, Eliseo no perdía tiempo en las formas, simplemente vete, báñate y saldrás limpio. Y dice que él se enfadó, pero la gente la gente que le rodeaba a él le dice, oye, pero no te está pidiendo nada del otro mundo, hombre. Te está pidiendo algo simple. ¿Acaso si te hubiese pedido otra cosa no lo harías? Vale, obedece, simplemente obedece. Simplemente cree, diríamos nosotros, ¿no? Cree y da un paso de obediencia. Dice que Naamán fue y se empezó a zambullir. Primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez no pasaba nada. Pero cuando se zambulle la última vez, dice que toda su piel fue renovada, y su piel era como la piel de un bebé, como un niño, como un Luisito que hoy día nos visita, ¿no? Como ese bebé ahí, no como el papá, no, como el hijo que está ahí en los brazos, ¿no? La piel nuevecita. ¿Dónde estaba la magia en algo? No. ¿Dónde estaba la clave? En la obediencia. En el ser capaz de humillarse. Era una humillación para el general tener que obedecer sin ser atendido. Había muchas cosas allí que tal vez le herían su orgullo, mataban su arrogancia, iba en contra de todo su intelecto, de su forma de pensar. Pero en la sencillez de la acción y en la obediencia de la acción estaba el poder de Dios escondido. Estaba el poder de Dios allí para activarse y traer sanidad para ese hombre. De la misma manera, en este hombre ciego no había nada mágico, no había nada espectacular. Había lodo, había salida, había un estanque de agua que no tenía ningún tipo de prestigio más que abastecer a la gente. Pero solamente bastó que el hombre obedeciera, diera un paso de obediencia, le creyera a Jesús, aceptara el reto de Jesús, se lavara y recobró la vista. Y recobró la vista. Ahora, esto es muy interesante. Yo le dije que Jesús siempre hacía las cosas con una segunda intención. La ceguera de este hombre, lo único que estaba reflejando era la ceguera que hay en este mundo. De la ceguera de la sociedad, de la ceguera de la religión, de la ceguera de los sistemas. La ceguera que invade la humanidad. Y que, como hemos visto, invadía a la familia, invadía a los amigos, invadía a los religiosos, y que nadie era capaz de ver lo que tenía realmente que ver. Todo el mundo buscaba explicaciones para no ver lo que era evidente. Hay un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El versículo 40, voy a leer desde el 35 en adelante, dice que a este hombre ciego lo terminaron expulsando de la sinagoga por la forma como les contestó. Pero cuando oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No sé si a usted le llama la atención de que Jesús primero lo sanó. Y cuando le sanó, ni siquiera le preguntó por su vida espiritual, simplemente le sanó, le abrió los ojos. En cambio ahora Jesús viene a una segunda etapa. Primero le sana, primero le bendice, como muchas veces Dios lo hace con nosotros, ¿no? A veces ni siquiera nos hemos rendido, pero Dios nos bendice. Dios empieza a proveer alimentos, Dios comienza a abrir puertas de trabajo, Dios comienza a traer respuestas para esto, empieza al revés de lo que nosotros pensamos, y luego Dios dice, muy bien, ahora ¿qué vas a hacer con la bendición que yo te he dado? ¿Cuál va a ser tu respuesta, tu reacción? ¿Cuál va a ser la decisión que hay en tu corazón frente a lo que yo he hecho en tu vida? ¿Sí? Me voy explicando. Entonces Jesús, después de todo esto, aparece, ¿no? Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le responde, el que es ciego le vamos a llamar, que no tiene ni nombre, ni siquiera tiene nombre, si aparte de no tener vista no tenía nombre. No, aquí no aparece el nombre. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Pues le has visto. ¿Cuándo le vio? Porque dice, pues le has visto antes. ¿Cuándo le vio antes? ¿Ah? No, porque cuando él recibió la vista, Jesús ya no estaba. No lo vio, pero lo vio de otra manera. Lo vio en su corazón, lo percibió, dijo, aquí hay algo de Dios. Aquí hay algo superior. Tú has visto algo, tú ya le has visto, tú ya has tenido una relación con él, tú has tenido una atención hacia él. No lo había visto físicamente, pero su corazón, pero su relación con él ya había. Este que me sanó,
este que me tocó, este que hizo lodo, este no era un hombre común y corriente. Aquí hay algo de Dios. ¿Sabe? El principio de poder abrir los ojos, o el principio de que la ceguera se vaya, comienza por reconocer de que Dios está en el asunto. Que allí hay algo de Dios. Tú puedes mirar a tu alrededor y puedes buscar muchas explicaciones humanas, muchas explicaciones terrenales, y te aseguro que algunas no van a encajar frente a la obra que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Es Dios el que está operando. Y él dijo, creo, Señor. Y lee, ¿y qué hizo? Y le adoró. ¡Guau! ¡Qué alegría de poder decir, oh, eres tú, Jesús! ¡Sí, eres tú! Y le adoró, ¿no? Y dijo Jesús, pues juicio ha venido a este mundo. ¿Para qué? Para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Para que los que no ven, vean. El ciego había estado ciego, pero en medio de su ceguera había visto. Había sido capaz de ver, había sido capaz de reconocer. Y toda la otra gente, las multitudes, los religiosos, aún los religiosos que se supone que tendrían que tener una vista espiritual diferente, eran catalogados por Jesús como personas ciegas, incapaces de ver. Tenían a Jesús, tenían al Hijo de Dios frente a sus propias narices, ahí lo tenían. Jesús les estaba confrontando, Jesús les estaba haciendo milagros, estaba bendiciendo sus vidas, pero ellos eran incapaces de poder ver que era Jesús el que estaba allí. ¿Te das cuenta? Entonces, los ciegos muchas veces no tienen que ver con la capacidad de conocimiento que tengamos de acerca de Dios. No tiene que ver que asomemos, no, tiene que ver con la capacidad de creer, de aceptar y reconocer de que Dios está en el asunto, que Dios está actuando, que Dios se está moviendo, ¿vale? Entonces, para que los que no vean, no ven, dice, ¿no? Y luego Jesús añade en el 40, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? La pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta para ellos? Sí. Como el que dijo, ¿insinúas que soy viejo? Sí. ¿Insinúas que soy ciego, que estamos ciegos? Pues sí, le dice Jesús, ¿no? Están ciegos. Ustedes están todos ciegos, porque son incapaces de ver lo que este ciego fue capaz de ver, lo que este ciego fue capaz de experimentar, lo que este ciego fue capaz de vivir, lo que este ciego es capaz de reconocer. Así que no importa que muchas veces a ti te digan ciego, tonto, que te han lavado el coco, no pasa nada, porque tú ves mucho más de lo que ven los demás. Tú estás experimentando mucho más de lo que experimentan los demás. ¿Por qué? Porque hay una obra de Dios en tu vida que está actuando. Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, o vuestro pecado queda en evidencia. Es decir, os habéis casado con vuestras propias palabras. Os habéis casado con vuestras propias palabras. ¿Cuál fue lo que Jesús, o cómo fue la acción de este ciego? ¿Cuál fue la respuesta de este ciego frente a lo que Dios estaba haciendo en su vida? Adorar, rendirse, creer, entregarse completamente a Él. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención de que nadie se alegró cuando el ciego recobró la vista, solamente Él. Ustedes ven en alguna parte de la narración que cuando el ciego venía por el camino la gente dijera, ¡qué bien! ¡Ha recobrado la vista! ¿Ven en alguna parte eso? Los padres estaban más asustados dando explicaciones que celebrando o haciendo fiesta de que su hijo de nacimiento, que había sido ciego de nacimiento, la recobró. ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Se han dado cuenta? Que nadie estuvo con él. Él era el único que estaba contento. Ahora veo, te conozco, eras tú, porque te había escuchado por la voz. Ahora ya te veo, eras tú, Yanina, simplemente había escuchado tu voz y había comido tu arroz, pero ahora ya te conozco, qué bien, ¿no? Qué bien, ahora ya sé quién es la que hace ese arroz tan rico, ¿no? Eres tú, ¿verdad? Esa comida colombiana que hace tan buena, ahora ya sé quién la hace, ahora te veo, ¿no? Vale, eras tú, Jenny, eras guapa, Jenny, qué bien, guapa, está bien. Me voy explicando. Él contento con todo lo que veía, pero la gente alrededor, ¿cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿No les parece extraño? Se quedan con la curiosidad, se quedan con la crítica. ¿Por qué? Porque están ciegos. ¿Acaso no nos pasa y les pasa eso?
Y la gente, lejos de felicitarse y alegrarse y todo eso, pocos felicitan y dicen, no, ahora tú eres el raro, o eres la rara. Eres tonto, ya no te emborrachas. Tienes que emborracharte para que sea de lo nuestro. Tonto, 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 tonto. Y otra vez tonto. ¿No? ¿Te has dado cuenta? Somos los raros. Claro, nadie sabe. ¿Por qué? Yo eso es lo que a veces digo, la gente acá, ves que no lo ven. La ceguera impide que veas. La ceguera impide ver a Dios. Impide ver a Dios en el asunto. Cierro con un texto que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Para que puedas ver el reino de Dios. No le pidas a alguien que vea el reino si no ha nacido de nuevo. El reino se ve a través del nuevo nacimiento. Ahí tus ojos quedan limpios, se despejan, tiene la claridad espiritual para poder mirar y ver el reino de Dios. Saben, hermanos, especialmente los que se van a bautizar, como los demás, estamos rodeados de mucha gente ciega, pero nadie puede negar lo que tú estás viviendo, lo que cada uno de nosotros vive de manera personal. Reconoce cada día que Dios está en el asunto. Y si tú estás reconociendo y te vas dando cuenta que hay cosas inexplicables alrededor, ese es Dios. Y dale gloria a Dios, honra a Dios, disfruta a Dios. No intentes buscar explicaciones. Vas a encontrar explicaciones sencillas, hasta tontas, tal vez. Pero no pasa nada. Dios actúa de esa manera. Dios obra de esa manera. Porque Él no necesita grandes cosas para hacer milagros. Él no necesita una parafernalia y qué sé yo, tanto exhibicionismo. Y no, eso se lo dejamos a los magos, se lo dejamos a los encantadores, se lo dejamos a los políticos, se lo dejamos. No, Jesús de la forma sencilla. Él sigue usando su saliva, Él sigue usando el lodo, ¿ah? Él sigue simplemente dando la orden, Él sigue hablando a la distancia, como a veces lo decía, vete, tu hijo ya ha sido sanado, vete tranquila, vete allá. A veces simplemente en camino y la gente lo toca y la gente recibe sanidad. Y Él sigue su camino, simplemente Él siente que poder ha salido de Él. Él actúa de esa manera simple, de esa manera sencilla. Dios no necesita de otras cosas. Él no necesita. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces ponemos la mirada en las otras cosas y no en Dios. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que cree que hay más poder en la cruz, una cruz de madera, que en la persona de Cristo. Y piensan que la cruz, el crucifijo, les va a dar sanidad, les va a dar protección. Si ese palo, esa madera, ese hierro no sirve para nada si no está Cristo en tu corazón. Es tan simple como eso. Porque es Dios. A veces ponemos la mirada en todo, en la ceremonia, en el ritual. Los rituales y ceremonias no tienen sentido si Dios no está presente, si Dios no está actuando, si Dios no está interviniendo. Y Dios muchas veces se sacude de todas esas ceremonias y de muchos rituales y se sacude de toda esa extravagancia de cosas que rodean, que vienen a opacar su gloria, porque su gloria se manifiesta simplemente en la sencillez. Yo quiero que ahora ya para ir terminando podamos orar al Señor. Darle gracias a Dios porque hemos recibido la vista, pero yo no puedo dejar de orar si en tu vida has visto que Dios está guiándote y tú no quieres ver. Y tú no quieres ver. Yo no puedo dejar de orar por ti si ves, simplemente tienes curiosidad y preguntas y no te convencen las preguntas. Dios está diciendo, yo estoy en este asunto, yo estoy guiando esta situación. Yo quiero que te acerques a mi vida, yo quiero que intervengas en mi vida, que intervengas en mi corazón. Dios quiere intervenir. Dale el lugar, dale el espacio. Y deja que Dios, a través de tu vida, comience a cambiarte a ti y comience a cambiar todo lo que rodea. Y transforme todo lo que está allí alrededor de ti. Padre amado, te hago muchas gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, por tu poder. Te damos gracias, Señor, por